El proyecto 21.182 reforma los artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo. Su objetivo es crear la jornada ordinaria ampliada, la cual sería de hasta 12 horas por día, con un máximo de 4 días seguidos y con 3 días continuos libres como mínimo. El propósito es modernizar la legislación laboral costarricense que data del año 1943 para ajustarla a las nuevas exigencias del mercado de trabajo y a las realidades productivas del país. El abogado laboralista Marcos Amador aseguró que la iniciativa tiene su ventaja y desventaja. El problema que tenemos aquí con este tipo de jornada es que, si bien es cierto, el proyecto de ley pretende que sea de libre, de común acuerdo entre patrón y trabajador, tenemos dos aristas que tal vez no se han visto claramente. Uno es que de por sí ya el 136 del Código de Trabajo establece que no se pueden trabajar jornadas de 10 horas en este momento en aquellos trabajos que sean insalubres, peligrosos, etc. Ahí entonces estaría absolutamente prohibido hacerlo, porque además la Constitución también lo dice y habría que hacer una modificación al artículo 58 de la Constitución. Pero por otro lado también subyace en el fondo de ese tipo de jornadas el que no sería un asunto de libre acuerdo, sino que sería de libre acuerdo para el patrono. ¿Por qué libre acuerdo para el patrono? Porque el patrono sencillamente va a contratar a una persona y le dice, mire, la jornada aquí son de 12 horas, no le sirve, pues no lo contrata, y punto. Pero no es que se pongan de acuerdo, se podría poner de acuerdo con el trabajador que ya está instalado. Pero los trabajadores que se incorporarían ahora al nuevo trabajo tendrían que seguir las directrices del patrono que los va a contratar. ¿Podría generar trabajo? Claro que sí podría generar trabajo, sin lugar a dudas. Toda jornada que usted haga nueva podría generar más trabajo porque se adapta precisamente a las necesidades de las empresas. Entonces posiblemente habrían empresas que podrían generar trabajo. ¿Por qué podrían generar más trabajo? Sencillamente porque los costos se disminuyen, porque no tendrían que pagar horas extras. Entonces, una empresa extranjera podría venir al país precisamente a instalarse, ¿verdad? Y se podría instalar en la medida en que le permitan que los trabajadores trabajen hasta 12 horas sin pagarle horas extras. El expediente de jornadas excepcionales de trabajo cuenta con 2 dictámenes, uno positivo de mayoría y otro negativo de minoría. La diputada oficialista Pilar Cisneros aseguró que ya tienen listos una serie de cambios. Tener una cláusula de escape muy clara. Por ejemplo, si un trabajador decide pasarse a la jornada 4-3, tiene 3 meses de plazo. Digamos, si a los 3 meses de plazo ve que no le sirve, no le conviene, no se acostumbra, pueda volver a su jornada anterior, sin ningún tipo de represalia. ¿Cuánto le van a pagar por hora si pasa a la jornada de 12 horas? Entonces, ahora ese trabajador que está trabajando 12 horas, trabaja 8 horas en jornada ordinaria y 4 horas extraordinarias. Y esas 4 horas extraordinarias pueden ser a tiempo y medio o tiempo doble, dependiendo del horario que tiene la persona. Entonces, que quede bien claro en ese proyecto de ley que no le pueden pagar menos del promedio de la hora que se calcula en el último año de ese trabajador. Se van a incluir los oficios o las profesiones en las cuales se puede aplicar esta jornada, ¿verdad? Porque así lo contempla, el proyecto de ley no lo incluía, nada más decía lo que no se podía, pero ahora vamos a incluir lo que se puede. La parlamentaria del Frente Amplio, Sofía Guillén, manifestó que la iniciativa no es viable de ninguna manera. Lo que sucede es que, aunque el proyecto de ley diga que es voluntario, en la práctica, como en Costa Rica existe tan poca inspección laboral, y al existir también un escenario de más desempleo, el poder de negociación de los trabajadores es realmente muy escaso, especialmente en el sector privado. Entonces es muy probable que, aunque el texto diga efectivamente que es voluntario, en la práctica las entrevistas de trabajo, las dinámicas laborales conduzcan a la gente hacia esa jornada y a la gente no le quede más que aceptarla con tal de no perder sus empleos o resultar contratados y contratadas. ¿En cuáles perfiles profesionales se podría aplicar la jornada excepcional ampliada? El texto, tal y como está ahora, establece que las personas trabajadoras especializadas de industria, las no calificadas, semicalificados, calificados y especializados en comercio, turismo y servicios, de genéricos, personas con técnicos medios en educación diversificada, la educación superior, diplomados, bachilleres universitarios y licenciados, personas y trabajadoras especializadas en transporte. ¿En cuáles se prohíbe la jornada excepcional ampliada?
En labores pesadas, peligrosas o insalubres, y cuando los tiempos de exposición y riesgos ambientales sean nocivos o se identifique un riesgo para la salud. Veamos qué dijeron algunas de las instituciones consultadas cuando fue discutido en la Comisión de Hacendarios. El Consejo de Seguridad Ocupacional explicó que el proyecto se contrapone con las tendencias adoptadas por la Organización Internacional del Trabajo para promover la reducción de la jornada laboral. Asegura que estas medidas ya han sido puestas en práctica en países de Europa y de América y se ha comprobado que la curva de rendimiento disminuye después de la sexta hora. La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum considera que contraviene las garantías sociales, propicia la precarización laboral y se constituye en un total riesgo para los derechos a la salud y a la vida. La Dirección General de Servicio Civil asegura que el proyecto no resulta contrario a la normativa estatutaria. Considera muy relevante que la nueva normativa pueda aplicarse en el futuro en el sector público, ya que estos cambios podrían incrementar la productividad de las personas funcionarias. La UCAEP considera positivo el proyecto, necesario y urgente para crear puestos de empleo, el aumento de la productividad, la reducción del ausentismo laboral y la retención del talento. En el dictamen negativo de minoría del proyecto de flexibilización de las jornadas laborales, se detalla que el texto no podría aplicarse sin suficiente fiscalización estatal, lo que allanaría el camino hacia la precarización de la relación laboral, aseguran. Hay una serie de afectaciones a la salud física y emocional, a la dinámica familiar, a las posibilidades de estudiar que se ven afectadas seriamente. Y pues creemos que precisamente hace falta conversarlo un poco más entre las fracciones, escuchar las diferentes perspectivas y por eso también pues en buena hora que se ha dado un poco más de tiempo para que podamos hablarlas. Vamos a poner todas esas observaciones que tenemos sobre la mesa de manera transparente y también vamos a ser muy receptivos de las observaciones que tengan otros partidos. Cisneros explicó que todas las propuestas de cambio serán bienvenidas. Que ya se ha ido acumulando estadística de la clase de trabajador que prefiere esta jornada. Y yo quiero destacar varias cosas. Uno, el 40% de los trabajadores que están hoy en ese régimen son menores de 40 años. Es decir, la población joven, que es la gente que tiene más problemas para conseguir trabajo y donde hay mayor desempleo. Otro factor muy importante, el 47% son mujeres. Entonces también abrió un abanico de posibilidades para las mujeres que tienen trabajo de conseguir en este momento un puesto. Y el otro sector que a mí me ilusiona mucho son los mayores de 40 años. Entonces, la idea es tratar de consensuar en qué estamos de acuerdo, en qué no estamos de acuerdo, qué cosas, digamos, son indispensables que se queden en el proyecto, porque nosotros no queremos posponer más esto. Nos parece que es un proyecto muy importante para dinamizar la economía, para atraer nuevas inversiones y queremos que el proyecto salga adelante. Las nuevas autoridades de gobierno, junto a las organizaciones sindicales, empresarios, diputados y sociedad civil, están buscando acuerdos para aprobar el proyecto de flexibilización de las jornadas del trabajo e incluir todos los criterios.